Galileo Galilei fue un científico, matemático y astrónomo italiano cuyas contribuciones marcaron un hito en la revolución científica del siglo XVII. Aquí tienes una descripción de su historia. Juventud y educación. Galileo Galilei nació el 15 de febrero de 1564, en Pisa, Italia. Provenía de una familia de músicos, siendo su padre, Vincenzo Galilei, un conocido músico y teórico musical. La juventud de Galileo transcurrió en un entorno cultural y artístico, donde su familia influyó en su aprecio por la música y las artes. Desde joven, Galileo mostró una notable inclinación hacia las ciencias naturales y las matemáticas. Su inquisitiva mente y su agudo ingenio lo distinguieron, marcando el inicio de una vida dedicada a la exploración y comprensión del mundo que lo rodeaba. En 1581, Galileo ingresó a la Universidad de Pisa, inicialmente con la intención de estudiar medicina, cumpliendo con los deseos de su padre. Sin embargo, su interés por las matemáticas se hizo cada vez más evidente durante sus años universitarios. Galileo se sintió atraído por la obra de matemáticos antiguos como Euclides y Arquímedes, lo que lo llevó a cambiar su enfoque académico hacia las disciplinas matemáticas y físicas. Durante su tiempo en la universidad, Galileo se destacó en sus estudios y realizó descubrimientos significativos, particularmente en el campo de la física. Sus observaciones sobre el péndulo y sus teoremas sobre el centro de gravedad de los sólidos destacaron su agudo entendimiento matemático y científico. Su capacidad para aplicar métodos matemáticos a fenómenos naturales le valió reconocimiento y marcó el comienzo de una carrera que transformaría la comprensión del universo. Descubrimientos astronómicos. Galileo Galilei realizó varios descubrimientos astronómicos que transformaron la comprensión del sistema solar y desafiaron las concepciones tradicionales de su época. Aquí están algunos de sus hallazgos más destacados. Lunas galileanas de Júpiter. Utilizando un telescopio que él mismo mejoró, Galileo observó 4 lunas orbitando Júpiter. Estas lunas, conocidas como las lunas galileanas, Io, Europa, Ganimedes y Calisto, demostraron que no todos los objetos celestes giraban alrededor de la Tierra, contradiciendo la visión geocéntrica del universo. Fases de Venus. Galileo observó fases cambiantes en Venus, lo que sugería que Venus giraba alrededor del Sol y no de la Tierra. Este descubrimiento respaldó la teoría heliocéntrica de Copérnico. Manchas solares. Galileo observó manchas en la superficie del Sol a lo largo del tiempo. Este descubrimiento desafiaba la creencia de que el Sol era una esfera perfecta e inmutable, indicando que tenía una superficie dinámica. Montañas y cráteres lunares. A través de observaciones detalladas de la Luna, Galileo identificó montañas y cráteres en su superficie. Esto cuestionó la idea de una Luna perfectamente lisa y ayudó a establecer la Luna como un cuerpo celeste similar a la Tierra en términos de topografía. Anillos de Saturno, descubrimiento parcial. Aunque Galileo observó los anillos de Saturno, no pudo comprender completamente su estructura debido a las limitaciones de su telescopio. Creyó que Saturno tenía orejas o estructuras laterales. La verdadera naturaleza de los anillos se revelaría más tarde con telescopios más avanzados. Estos descubrimientos astronómicos de Galileo fueron fundamentales para la transición de la visión geocéntrica a la heliocéntrica del sistema solar, contribuyendo significativamente a la revolución científica del siglo XVII. Su trabajo sentó las bases para la astronomía moderna y el método científico. Conflictos con la Iglesia. Galileo Galilei enfrentó conflictos significativos con la Iglesia Católica debido a sus afirmaciones que respaldaban la teoría heliocéntrica de Copérnico, que proponía que la Tierra y otros planetas orbitaban alrededor del Sol. Aquí se describen los principales conflictos. Prohibición de enseñar la teoría copernicana. En 1616, la Iglesia Católica emitió una orden que prohibía la enseñanza de la teoría heliocéntrica de Copérnico. Galileo fue advertido por la Inquisición para abstenerse de enseñar o defender estas ideas. Publicación de Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. En 1632, Galileo publicó su obra, Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. Aunque el libro pretendía ser una presentación equilibrada de las teorías geocéntrica y heliocéntrica, fue interpretado por muchos como un respaldo abierto al heliocentrismo. Condena por la Inquisición. A raíz de la publicación de su obra, Galileo fue llamado ante la Inquisición romana. En 1633, fue condenado por herejía por mantener y defender la teoría heliocéntrica.
Galileo fue obligado a retractarse de sus afirmaciones y aceptar la posición geocéntrica de la Iglesia. Arresto y últimos años. Después de ser condenado por la Inquisición en 1633, Galileo Galilei pasó sus últimos años bajo arresto domiciliario. Aquí se describe su arresto y los acontecimientos de sus últimos años. Tras la condena por herejía, Galileo fue sentenciado a arresto domiciliario en su villa en Arcetri, cerca de Florencia, Italia. Aunque estaba bajo arresto, se le permitió cierta libertad en su hogar, pero sus movimientos y actividades estaban restringidos. Durante este período, Galileo continuó trabajando en sus investigaciones científicas, aunque bajo el escrutinio constante de la Iglesia. Vida bajo restricciones. Se le prohibió comunicarse o discutir sus teorías heliocéntricas, y sus obras anteriores que apoyaban el modelo copernicano fueron retiradas. A pesar de las restricciones, Galileo continuó escribiendo y trabajando en sus estudios científicos. Su obra más importante durante este período fue Discursos y demostraciones matemáticas en torno a dos nuevas ciencias, publicada en 1638. Salud y últimos días. Galileo experimentó problemas de salud durante sus últimos años, incluyendo problemas en la vista debido a la ceguera parcial. Falleció el 8 de enero de 1642 en Arcetri a la edad de 77 años. Su muerte se produjo mientras aún estaba bajo arresto domiciliario. Reconocimiento póstumo y rehabilitación. A lo largo de los siglos, la obra de Galileo fue reconocida como fundamental para la ciencia moderna, y su contribución a la astronomía y la física fue ampliamente celebrada. En 1992, más de 350 años después de su muerte, la Iglesia Católica reconoció oficialmente que la condena de Galileo fue un error. El Papa Juan Pablo II expresó pesar por la manera en que se manejó el caso y afirmó que Galileo había sido tratado injustamente. El arresto domiciliario y las restricciones impuestas a Galileo marcaron el final de su vida, pero su legado científico perduró y su rehabilitación por parte de la Iglesia en el siglo XX fue un reconocimiento tardío de su contribución a la ciencia y la verdad científica. Legado. El legado de Galileo Galilei es inmenso y abarca diversos campos, desde la astronomía y la física hasta la filosofía y el método científico. El legado de Galileo Galilei trasciende el ámbito científico y se extiende a la defensa de la libertad de investigación y la importancia del método científico en la búsqueda del conocimiento. Su vida y obra continúan siendo fuente de inspiración para científicos, filósofos y pensadores en todo el mundo.